La subordinación en la etapa neoliberal. México, neoliberalmente subsumido. Sección 3. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Siendo México el país del sur que más resiente este flagelo, como se dice, poniendo los muertos mientras que los gringos ponen las armas, de manera descarada, cabría añadir, pues tal afrenta vino a ser la operación Rápido y Furioso, orquestada desde Washington. Precisemos, engendros del belicismo exaltado yanqui, miembros del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos y del Comando Norte, así como de la Universidad Militar Americana y del Centro de Estudios Avanzados sobre Terrorismo, se pronunciaron en el primer semestre del 2011 por intensificar la presencia de agentes contrainsurgentes en México para enfrentar la guerra multidimensional que se requiere para combatir al narcotráfico, contando con la venia de Felipe Calderón. Faltaba más, actuando en defensa propia. La secretaria de Estado Hillary Clinton y su colega del Departamento de Justicia, Janet Napolitano, dos baronesas de estricto corte imperialista, se dieron a la tarea de propagandear el cuento del narcoterror con propósitos insurgentes, para venir a representar un Frankenstein híbrido surgido de esa paranoia multidimensional que el imperio requiere para incrementar la escalada intervencionista en su inmediato patio trasero. México se ha convertido en un riesgo estratégico de mayor peligro para la seguridad estadounidense, superior incluso a Al-Qaeda y lo que ocurre en Irak y Afganistán. ¡Oh my God! Una delincuencia de alta intensidad debe ser combatida con fuerzas especiales y la inteligencia sofisticada que solo los Estados Unidos poseen para el caso y se digan proporcionarle a sus aliados. Desde un sitio de internet llamado Small Wars Journal se pronuncian los agentes intervencionistas promoviendo su guerra contra insurgente, puesto que para ellos el conflicto armado en México es una guerra no convencional a pelearse con tácticas contra insurgentes. Así lo expresa un tal Robert Kolb, todo un experto en el oficio, quien considera que la emergencia del narco afecta no solo la soberanía y seguridad de México, sino a los intereses vitales de Estados Unidos. Sin lugar a dudas, se trata de un militar programado en la milicia imperialista para utilizar la guerra contra el narcotráfico como excusa para incrementar la escalada intervencionista. Sin lugar a dudas, militarote. Deberías saber, el narcotráfico es la actividad inducida desde tu país para disminuir la soberanía en México. ¿Y qué le propone este especialista consultor a la Secretaría de Defensa Nacional? Aplicar tácticas contra insurgentes para aislar al enemigo de la población, una forma de operar que efectúan desde Vietnam. Equivocándose de cabo a rabo en la identificación del problema, no se trata de reducir la narcopropaganda, ni el reclutamiento que el pueblo le brinda a los narcotraficantes, sino de reducir la cantidad de adictos en su país, Mr. Culp. Un miembro del Comando Norte, Johnny M. Lacey Jr., a su vez propone una estrategia de mayor intensidad intervencionista, puesto que a. La violencia se desborda hacia los Estados Unidos. B. La corrupción es muy intensa. Nada más en México, por supuesto. C. Afectando ambas economías, desde luego que no en la misma proporción. D. Estando en estado de latencia, posibles ataques terroristas a los Estados Unidos provenientes de zonas fuera de control del gobierno mexicano. Evidenciando en estos supuestos la virtual escalada del problema a concentrar en una guerra contra un narcotraficante potenciado a terrorista que conduzca a la mayor intervención de las fuerzas militares policíacas imperiales. La iniciativa Mérida no es suficiente para frenar la creciente violencia, la capacidad de hacer daño con armas que incrementan su calibre y variedad, lindando en parangón con la del ejército,
artefactos y tácticas terroristas atribuidos a bandas como la de los Zetas. Justifican intensificar la ayuda, habiendo ya narcociudades como Nuevo Laredo. Tal es el diagnóstico de estos soldiers, especializándose en combatir al narcotráfico en la frontera. Acorde con lo cual, el gobierno de Barack Obama debería tener por preferencia la guerra asimétrica que se efectúa en su frontera sur. Los cárteles de la droga y las bandas de narcos del continente, los de México como alta prioridad, ahora deben ser elevados a la categoría de amenaza estratégica número 1 para Estados Unidos, en tanto que la amenaza de Al-Qaeda y el Islam radical, si bien aún es significativa, debe ser degradada a un segundo nivel. En consideración de que el potencial de corrupción de las instituciones por parte de los cárteles mexicanos va seguida de la extensión de la violencia en la frontera, aunado al hecho de que la utilización de las técnicas de violencia y corrupción de los cárteles mexicanos en los Estados Unidos trae un nuevo elemento que en la actualidad lo hace una amenaza más grande e insidiosa que la representada por Al-Qaeda. Bla, 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 bla. Ante la gravedad del caso, que incluye, a decir de este polizonte gringo, la pérdida de partes de México que pueden o no ser recuperadas por igual a como acontece en otras regiones de Centroamérica y de Colombia. Ante ello, procede un plan de defensa hemisférica para las Américas, una actualización de la doctrina Monroe que desde 1823 proclama el principio de América para los americanos. Tal es el propósito subrepticio en la maquinación que se esconde tras de la guerra contra los narcotraficantes, en su giro proyectado a convertirse en narcoterror insurgente. Con estos argumentos presentados por los militares, dan un primer aviso para que junto a Hillary proclamen: México, allá vamos. Y así fue en los primeros 4 años, que se sumarían a los otros 6 para venir a ser 10 de la docena trágica panista, cuando que el régimen de Calderón se volvía del todo permisible a la entrada de las agencias estadounidenses de espionaje en el supuesto aludido. Así de falso, así de ingenuos y entregados los neopanistas neocolonizados. Con una oficina ubicada en Paseo de la Reforma número 265 en la Ciudad de México y otra ubicada en Escobedo, Nuevo León, acorde con una información proporcionada por el New York Times el 7 de agosto del 2011, las agencias intervencionistas yanquis se instalan en México. Finalizando el sexenio de Felipe Calderón, la DEA, instalada a todo lujo de recursos en su búnker ubicado en Reforma número 265, se había convertido en una especie de policía secreta con vara alta, dada la permisibilidad otorgada por el Ejecutivo, espiando, mandando elementos nacionales, deteniendo, interrogando, atestiguando el uso de torturas, pues no solo la DEA, sino también los servicios de inteligencia militar yanquis obtuvieron luz verde cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narco. Presidentes espurios se convierten en peleles apropiados. Oficina Binacional de Inteligencia, OBI, Reforma 265, inaugurada en agosto del 2010, a la sombra del Ángel de la Independencia. Agentes estadounidenses practican el espionaje internacional pertenecientes a la DIA pentagonista, la Oficina Nacional de Reconocimiento y a la potentada Agencia de Seguridad Nacional. Inclúyase personal del FBI, del Buró del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos, de la Guardia Costera y de la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio. Estos dos últimos pertenecientes al Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, mientras que los elementos de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros representan al Departamento del Tesoro, lo que es igual a decir que gran parte del arsenal policíaco militar que el imperio requiere para ejercer su imperialismo, por si no lo habían notado, se encuentra ya en México ayudándonos a combatir al narcotráfico. Un cuento que ha funcionado para permitir su injerencia silenciosa. Los efectivos estadounidenses que trabajan en México, sobre todo los que se concentran en la OBI, no tienen ninguna restricción para realizar operaciones que no están relacionadas con el combate al narcotráfico y el crimen organizado.
Son los únicos encargados de operar y manejar el equipo especializado con el que se espía y vigila con satélites y otras tecnologías vanguardistas del Pentágono todo lo que ocurre en México y posiblemente más allá de la frontera sur. Expresamente, el régimen panista solicitó la ayuda en equipo militar, tecnología y asesoría especializada en tácticas de combate antiterroristas, y los de la Casa Blanca le agregaron el que se les permitiera incrementar la presencia de agentes federales de los Estados Unidos en territorio mexicano. Para cuando en Los Pinos se fabricaban tapetes, ver Mono Sapiens, proceso número 1815, que incluye en su catálogo el verde olivo, Welcome to Sedena, el tapete marino de probada capacidad multifuncional, las pantuflitas para comodidad de la DEA, CIA, ICE, ATF, un tapete persa con la imagen de dos prestigiados intelectuales marca Televisa, Krause y Aguilar Camín, sintiéndose la ausencia de esa otra estrella deslumbrante, Castañeda Goodman, así como el tapete 0.56%, apto para recibir como se merecen las nuevas visitas con botas o zapatos de charol bien lustrados. La excusa antiterrorista prosigue incrementando sus frutos. Aquí en México, propiciando la penetración del Pentágono y de la CIA para reforzar a la DEA, contando con anfitriones como la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, encargados de puntualizar el convenio y lo solicitado. Bienvenidos a su patio trasero. A lo que se debe agregar la aquiescencia concedida por el régimen panista, concertar un enlace de las Fuerzas Armadas Mexicanas con el Comando Norte en el estado de Colorado y en el Centro de Inteligencia del Paso, Texas. Inclúyese en el abordaje la admisión de instructores privados, mercenarios, como los de la Global Risk Solutions Incorporated, venidos a instruir agentes federales en técnicas de tortura en León, Guanajuato. Todo sea para seguirles el juego a los yanquis en estos problemas generados por su modo de vida y empeños imperiales. Como era de esperarse, en más de la continuidad del cambio, con el arribo a Los Pinos de Enrique Peña Nieto, la intervención disimulada de combate al narcotráfico prosigue y se incrementa, incluyendo la venta de equipo militar por más de 1.300 millones de dólares, de seguro destinado a combatir al narcoterror, que por igual en el mercado negro obtiene poderosas armas también provenientes o de facturación norteamericana. Hasta en las películas de narcotraficantes ya sale un traficante gringo ofreciéndolas, congratulándose los de Washington. El mismísimo jefe de NORTHCOM, almirante William E. Gurney, festeja el que nuestro aliado del sur adquiera helicópteros y vehículos terrestres artillados, constatándose que en los últimos años se incrementaron las acciones conjuntas entre los dos ejércitos, así como el número de soldados mexicanos adiestrados por elementos de las fuerzas militares estadounidenses, lo que representa una escalada en pleno, acorde con un informe del Instituto Internacional de Estudios por la Paz con sede en Suecia. En 2003, México gastó en equipo militar 3.941 millones de dólares. Un año después, desembolsó 3.797, 4.081 en 2005, 4.440 en 2006, 5.013 en 2007. En 2008 subió a 5.019, a 5.689 el año siguiente, 6.203 en 2010, 6.472 en 2011 y en 2012 7.103 millones de dólares. En el continuo PRI-PAN-PRI de la etapa neoliberal que afecta a México, el relevo neopriista con Quique Peña da un paso más adelante en la apertura de buen vecino en apuros al otorgar permisos a estos agentes intervencionistas de portar armas en nuestro país, nada que ver con la soberanía, la dignidad y el resguardo de la patria, vendida y traicionada. En el continuo de presidentes espurios convertidos en peleles del gran capital y como tales puestos a modo para otorgar la venia a la intervención policíaca norteamericana en el supuesto de que son necesarios para combatir una supuesta narcoinsurgencia inventada por la propia dirigencia intervencionista.
La operación Rápido y Furioso, proyectada desde Washington, contando con la anuencia de la entonces secretaria de Estado, Mistress Clinton, es un auténtico monumento a la infamia intervencionista estadounidense en los entuertos del efecto guerra al narcotráfico en un país que pone los muertos mientras los imperialistas venden armas, more business. En el supuesto caso de que se vendían armas para realizar su seguimiento y así atrapar a los criminales, otro embuste entre película de terror y cuento de Walt Disney. Para que después, tan campantes, admitan que lo hicieron y declaren que les perdieron la pista a las armas señuelo, lo que constata la descarada intervención, que es una falta de respeto a un gobierno al que se le trata como su fábrica de hacer tapetes. Y las secuelas nocivas para la ciudadanía de tal política intervencionista están a la orden del día. De enero de 2007 a octubre del 2014 se cuentan en 23.273 los desaparecidos. Con Calderón se extraviaba o desaparecía un mexicano cada 4 horas con 5 minutos. Con Peña Nieto ello ocurre cada hora con 52 minutos, convirtiéndose en un flagelo para la sociedad mexicana derivado de la supuesta guerra contra el narcotráfico, dando paso a una sociedad afectada por la descomposición de 2 estados, el imperial del norte y en cada vez más subordinado del sur.